All right. All right. Muy buenas. Are we ready to go? Okay. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí en la iglesia de miércoles. Aquí estamos en el estudio de Éxodo capítulo 4. Vamos a mirar ahora algunas peticiones. Hay que estar orando por la hermana Lynn, secretaria del pastor general, y su esposo Dan y su familia. Falleció su madre esta semana y hay que estar orando por ella, por toda la familia. También hay otros aquí en la lista que están con necesidades. Hay que seguir orando por mi hermano y su familia con la pérdida de su hijo, y también por algunos otros aquí en la lista. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre el estudio y también por las familias que han sido afectadas por el virus y por todo lo que está pasando. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas esta noche. Pido ahora que tú nos guíes en el estudio esta noche. Pido tu bendición sobre todo lo que vamos a compartir. También queremos pedir tu ayuda por la familia Graf, la hermana Lynn y su esposo Dan, y también toda la familia, que ellos pueden sentir tu presencia esta tarde y esta noche también. Y mi hermano Odes y su familia, que estén con ellos en estos días de acostumbrándose a la pérdida de su hijo. Ha costado mucho, pero pido por ellos, Padre Santo. También por la hermana Carmen, que ella, le cuidan a ella y a su familia, que pueden ir sanando bien del virus y de otros complicaciones. También por la hermana Susana, el hermano Luis, y eso queremos encomendar cada uno que están luchando con este virus y con los efectos y lo que está pasando alrededor de nosotros. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Ayúdanos a comprender la verdad esta tarde, y gracias por estar con nosotros en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hay que las peticiones, voy a ir poniendo toda la lista. Voy a poner ahí en el internet junto el mensaje. Bueno, acerca del mensaje en otro nivel, dice boletín. Eso va a estar ahí. Muy bien. Esta tarde, ojalá que terminemos de una vez capítulo 4. Voy a hacer un poco de repaso. Y de ahí vamos a ir adelantándonos un poco hasta el fin del capítulo. Ahí hemos estudiado Moisés y sus preparaciones y los señales de poder de Dios. Moisés dando excusas, Dios respondiendo, más excusas, más resistencia. De ahí Dios arreglando todo, poniendo en orden su plan. Y el último paso de preparación para Moisés y su regreso a Egipto. Eso hablamos otra semana, y cuando hace 2 semanas realmente, cuando por fin en versículo 18, 4:18, dice: así se fue Moisés, regresó a su suegro para avisarle: es tiempo, tengo que irme. Y entonces ya está, la cosa está, últimos pasos, despidiéndose de la familia, de sus suegros, y eso es bien. Y quiero mencionar, hacer el repaso, un punto para mí bien importante. Hasta ahora, hasta esos primeros 18 versículos, Moisés tuvo 3 problemas. Yo sé que mencioné, pero voy a mencionarlo de nuevo, hermanos. Hay las 3 problemas y dificultades que Moisés tuvo: el poder del faraón, el poder del ejército de Egipto, el pueblo de Israel, y que no iban a creerle, no iban a aceptarle, como han rechazado hace 40 años, jamás iba a aceptarle ahora.
Entonces su tercer problema era su falta de poder o falta de habilidad suyo. Entonces ahí están las cosas, los tres problemas grandes. Había otros, pero esos son. Pero hay una solución a las tres dificultades. La solución es Dios. La solución para todo es Dios. Dios tiene poder sobre todo, aun al faraón y su ejército. Dios dio poder a Moisés, le dio la habilidad. Dios le dio poder a Moisés para convencer al pueblo de Israel y los ancianos. Dios probó a Moisés mismo que él podía hacerlo por el poder de Dios. Entonces Dios ya estaba mostrando bien claro que Él fue la solución o es la solución a todo, a nuestros problemas, dificultades, cualquier que tenemos en nuestra vida, cualquier situación que es por demás grande o pequeño, Dios es capaz y Dios es la solución. Y Moisés pidió permiso de su suegro, ahí en versículo 18, y dejó al lugar donde él vivía por 40 años. Hay que pensar, eso le costó mucho, porque él vivía 40 años en Egipto y ahora 40 años en el desierto, entonces la mitad de su vida ahí nomás vivía en el desierto al sur o este de Egipto. Entonces ya está listo a dejarlo. Y también Moisés ya estaba de ida. Pero la diferencia entre Moisés y otros, como dice en el versículo aquí en 18, se fue Moisés. Moisés se movió, se respondió a la llamada de Dios. Y hay muchos hoy día que no responden a la llamada de Dios, no responden a lo que Dios quiere decirles o a guiarles a hacer. Entonces, ahí está la situación. Hay que responder, hermanos. Si Dios le está llamando o está hablando, hay que responder. Y eso es lo que tenemos que entender y saber bien claro. Moisés no tendría ni una idea de lo que estaba esperándole. El faraón, el ejército de Egipto, el mar rojo, las 10 plagas, agua de roca, pan del cielo o maná, las batallas contra enemigos, las grandes victorias, la visión de Dios, escuchando la voz de Dios en el monte de Dios, en el monte Sinai, las tabletas de piedra con los 10 mandamientos, el tabernáculo, los sacerdotes, los 10 espías, 40 años vagando, andando en el desierto. Todo eso ya no sabía nada, pero él estaba confiando en Dios, y eso es lo que tenemos que recordar. Hermanos, iré ahora a ver mis hermanos, y eso él dijo ahí en versículo 18. En versículo 19 hasta versículo 23 vamos a mirar un poco también. Dios le dijo a Moisés de cómo los eventos que iban a realizar ahí en Egipto. Y eso indicando que Dios sabía que iba a pasar. No, nada fue una sorpresa a Dios. Dijo también Jehová a Moisés en Midian: ve y vuélvate a Egipto, porque han muerto todos los que preocupaban matarte, tu muerte. Y ahí está diciendo, aun los que quieren matarte, Moisés, ya han muerto. Todo es sabido a Dios. Dios es omnisciente. Yo sé que hemos leído esos versículos hace 2 semanas, pero tenemos que recordar que Dios es omnisciente y Él sabe todo. Y cada detalle Él sabía. Y Él sabía cómo iba a responder el faraón. Y eso sí está mencionado aquí. Hasta Él dijo en versículo 23, y te he dicho que dejas ir a mis hijos, mi hijo. Y eso Dios indicando a Israel, su hijo, su pueblo escogido, diciendo al faraón, tiene que dejarles ir. Entonces así está yendo. Entonces Dios no cambió su plan
porque el faraón se puso duro o complicar la situación. No, él hizo lo que él quería hacer, lo que iba a hacer, el corazón del faraón. Eso es lo que vamos a mirar ahí en el versículo. Perdón, cambié la hoja. Y ahí Dios habló bien claro que va a endurecer el corazón, ahí en versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando haya vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y ahí está bien claro, dice que Dios va a endurecer el corazón. Y eso nos hace pensar, ¿verdad? Dios va a endurecer el corazón. A veces dice eso, como en versículo 21. A veces en versículo 8, Éxodo 8:15, dice que el faraón se endureció su corazón contra Dios. Y otras veces dice solamente estaba duro el corazón del faraón. ¿Y quién tiene la culpa entonces por un corazón duro del faraón? Muchos quieren decir, Dios hizo todo eso, pero Dios nunca hizo nada en contra de la voluntad del faraón. Eso tenemos que entender. Dios nos ha dado un corazón libre y con voluntad libre, y tenemos que responder correctamente. Aquí el faraón estaba respondiendo. De verdad, Dios permitió que entre diferentes situaciones en su vida para ver cómo iba a reaccionar el faraón. Y él sabía, porque él sabe todo. Él es eterno, él sabe desde el principio hasta el fin todo. Y eso es lo que tenemos que entender. El faraón nunca dijo el faraón que yo quiero hacer lo correcto, voy a responder a Dios. Nunca dijo eso. Entonces, ¿es Dios quien endureció el corazón al faraón mismo? ¿O solamente la situación, o por suerte? No, eso es parte del plan de Dios. Dios sabía cómo iba a responder. Y también por eso dice en versículo 23, él mencionó que va a haber la plaga de la muerte del primogénito de Egipto. Dios lo sabía eso porque Él sabe todo. Y eso es lo que tenemos que recordar. No fue una trampa. Nos parece que, para algunos dice que nos parece que es injusto para endurecer el corazón del faraón. Dios estaba injusto. No, Dios es justo. Nunca va a ser injusto. No fue una trampa para el faraón, pero él le puso una prueba al corazón del faraón y se endureció contra Dios. Dios no estaba jugando con él, pero Dios estaba mostrando su voluntad. Hay que recordar, hermano, del faraón. Dios no endureció el corazón del faraón solamente para juzgar más fuerte Egipto. No, más bien Dios quería mostrar su misericordia en base de eso. El faraón no era un hombre inocente, era un abusivo, un malo. Él quedó con más de millones de personas como esclavos, no solamente los israelitas, pero otros también por 400 años quedaron como esclavos. Y mataron su padre de este faraón, mató los bebés israelitas. Entonces, no es un hombre bueno, entonces no tenemos que mirarlo así. En segunda ocasión, y había algunas ocasiones para dejar ir, pero el mismo faraón se endureció su corazón. No era nada de Dios, él nomás por no querer obedecer a Dios, por no querer perder sus esclavos, se endureció su corazón. Y Dios utilizó eso para su gloria. Y eso tenemos que entender. Hermanos, a veces
Dios va a utilizar situaciones para endurecer algo en un corazón por varias razones, para su gloria y a veces para quebrarlo. Y hay que pensar, cuando hay que congelar algo y se quebra más tranquilo, ¿no? Cuando está congelada. Así nomás Dios dice, va a quebrar mejor después de congelarlo o endurecerlo. Y así Dios estaba haciendo. Dios quería mostrar su misericordia. Y dice, pero no es misericordia con 10 plagas. No, realmente Dios podía matar, destruir todos, porque todos pecaron contra Él. El castigo para el pecado es muerte. Él podía terminarlo con todo y no lo hizo. Entonces Dios mostrando misericordia, aún al mismo tiempo mostrando justicia por la esclavitud de Israel. Y eso tenemos que mirar en Romanos 9, versículos 17 y 18, porque las Escrituras dicen a Faraón, para esto mismo he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia. El que quiere endurecer, endurecen. Ahora Dios está diciendo bien claro, yo voy a hacer esto, voy a tocar al corazón, voy a trabajar con Él para que ya mostrar mi poder. También para anunciar que yo soy sobre todo. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí en el versículo 17 y 18. Endureció el corazón del faraón para mostrar su poder y declarar que Él es sobre todo y mostrar su misericordia. Y eso tenemos que entender. Dios es más que podemos captar. No endureció los corazones del hombre ni el faraón para castigarles, más bien para mostrar su poder. Que Él puede perdonar, Él puede juzgar. Y entonces su poder se vio bien claro. Por el corazón duro del faraón, Dios hizo los 10 plagas y todo el mundo vio el poder de Dios. Fue anunciado a todos su poder. Y eso es lo que tenemos que entender. Y aquí Dios quería mostrar su poder, su misericordia y su autoridad sobre todo. Por medio del corazón duro del faraón. Hermanos, hablando de un corazón endurecido o un corazón duro, ¿qué le hace duro al corazón como el de Faraón? Dios nomás no, el pecado, hermanos. El pecado sabe endurecer al corazón. El orgullo. Cuando el Faraón escuchó que Dios dijo que tienen que ir a adorarme, endureció el corazón porque solamente el Faraón debía ser adorado. Así él pensaba, su orgullo. Entonces orgullo hace endurecer al corazón. Dolor, complicaciones se hace endurecer al corazón. Y eso se ve después cuando murió el primogénito del faraón, se endureció su corazón y él siguió por el dolor y también por la verdad de Dios. Sabe endurecer el corazón de Dios. Va en contra de las mentiras del mundo. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí, hermanos, en el texto se ve bien claro Moisés, está un instrumento en las manos de Dios. Y quiero mencionar antes de mirar versículo 24, es que ¿qué es lo que Moisés llevó consigo a Egipto? Su familia. Ya está mencionado en el texto, ¿no? Versículo 19 hasta 23. Su familia, su barra, o más bien la barra de Dios, y también la palabra de Dios, el mensaje de Dios, las promesas de Dios, y también su fe en su Dios. Eso él llevó consigo, y así tenemos que llevar también con nosotros, nuestra familia.
El instrumento que Dios nos ha entregado para utilizar, el instrumento de Dios que nos entregó, y la palabra de Dios, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios y nuestra fe en Dios, y eso es lo que tenemos que ir llevando. Aquí, hermanos, en el versículo 24 hasta 26, la vida de Moisés es perdonado en el camino. Aquí, hermanos, pasó un evento, es un evento misterioso que pasó. Dios estaba confrontando a Moisés aquí en el versículo 24, y de ahí, y como dice, contenció en el camino que una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Y eso es algo extraño, hermanos, es la confrontación. ¿Qué hizo Moisés? Tal vez era como Jonás, no estaba yendo donde Dios quería, no, estaba yendo a Egipto. Tal vez era como Jacob, peleando contra Dios. No, estaba yendo en el camino donde Dios quería. Pero Dios vio algo en la vida de él, y se nota en versículo 25, cuando habló su esposa, entonces Sefore, que dijo perdón, versículo 25, ella tomó una pedernal afilado y cortó pusió de su hijo y echó al pie, diciendo, eres un esposo de sangre, diciendo a Moisés, circuncisión. Ella más bien hizo a su hijo. Y eso realmente estaba cumpliendo con el compromiso con Dios, las instrucciones que Dios dio a los israelitas, a Moisés, que debía hacer hace años, pero recién está haciéndolo, y su esposo lo hizo. A veces algunos dicen que su esposo no quiso, no lo vio como algo bueno, pero Dios dice, no, tiene que cumplir con las instrucciones divinas que ya había entregado. Hay que cumplirlos. Así está diciendo Moisés realmente en esta parte, aunque no está el versículo diciéndolo, pero así la esposa de Moisés hizo la circuncisión a su hijo. Y hermanos, Moisés dejó a un lado la instrucción de Dios. Y no cumplió todo lo que Dios le pidió hacer. Hermanos, hay algo en nuestra vida que debemos estar haciendo que no estamos haciendo. Hay algo que hemos puesto a un lado. En lugar de decir, voy a obedecer a Dios. No, hemos dejado a un lado. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Nos va a afectar gravemente nuestro uso en las manos de Dios. No va a poder utilizarnos como Él quiere. Y así está la cosa. Entonces lo hizo y Dios le dejó en paz a Moisés y salió en paz y quedó tranquilo. Aun con batallas, quedó paz con Dios. Es lo más importante, hermano. No paz con el mundo, pero paz con Dios. Hay que hacer lo que nos ha pedido hacer. Ahora, mirando el versículo 27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Y ahí está Moisés, Aarón fue enviado por Dios. Dios mandó a Aarón a Moisés, como fue mencionado a Moisés en versículo 14. Realmente Dios le envió antes. Ya salió Aarón antes de que Moisés pidió. Dios sabía cómo iba a reaccionar Moisés y le mandó a Aarón. Ya sabía, era parte del plan de Dios también. Y no es lo que Dios quiere, que Moisés no confía en él. No, Dios dice, así voy a ser, va a salir como el plan mío. Entonces mandó a Aarón
a encontrarse con Moisés. Y eso mostrando que Dios sabía, nunca va a fallar su promesa, aun tan complicado. En el tiempo perfecto se va a encontrar el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces ahí está. En el texto se encontró Aarón con Moisés. Aarón obedeció a Dios y fue a encontrarse con Moisés. ¿Dónde encontraron? Y en el versículo 27 dijo bien claro, lo encontró en el monte de Dios. ¿Dónde había unidad entre los hermanos? En el monte de Dios. ¿Dónde Moisés encontró su respuesta a su oración? En la presencia en el monte de Dios. Y en el monte Sinai. En la presencia, podemos decir, de Dios. Hermanos, siempre vamos a encontrar la respuesta a nuestras oraciones en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Veremos la fidelidad de Dios en su presencia. Cuando estamos lejos, cuando no estamos caminando con Él como debemos, nunca vamos a ver su fidelidad. Aunque Él es fiel, no vamos a verlo. Vamos a estar como ciegos a la verdad. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y ahí se encontró en la presencia de Dios, en el monte de Dios, en el monte Sinai. Ahí también nosotros vamos a encontrar la unidad uno con otro. Se le besó la unidad entre los dos hermanos. 40 años pasó y ya la unidad estaba ahí. En la presencia de Dios se va a encontrar la fidelidad de Dios. Va a ver Dios cumpliendo sus promesas en su presencia. Y Él va a responder a nuestras oraciones en su presencia. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. Hoy día no hay unidad en las iglesias. En muchas iglesias no hay unidad. ¿Por qué? No está caminando en la presencia de Dios. No está cumpliendo las instrucciones que Dios nos pidió hacer. No estoy hablando de salvación, pero la comunión entre las iglesias o entre los hermanos. Y falta mucho. ¿Por qué? Hay división, porque no están en el monte de Dios o en la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Moisés le contó a Aarón todo. En el versículo 28, y entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había enviado, todas las señales que le había dado. Ahí Moisés contó a Aarón, mostró a Aarón todo lo que Dios le entregó a hacer, lo que mandó a realizar. Entonces lo hizo, entregó el mensaje, entregó las palabras, entregó los milagros. Hermanos, igual nosotros debemos entregar la palabra que Dios nos entrega a nosotros, debemos estar compartiendo a otros. No debemos quedar como como mar muerto, que ya puro pesado, no tiene corriente fresco. Y tiene que ser agua corriendo por nosotros, entrando y saliendo. Y ahí Moisés estaba entregando el mensaje, entregando las promesas, entregando las señales de Dios. Igual nosotros debemos estar entregando la palabra de Dios a otros, como dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos, el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, debemos mostrar a todos, declarar a todos por qué hay esperanza. Moisés declaró a Aarón, hay esperanza para librar a la gente. Yo sé porque Dios me entregó el mensaje. Y así nomás nosotros tenemos la esperanza para que el mundo sea libre. Y hay que entregarlos, hermanos. Hay que mostrar al mundo, los que están alrededor de nosotros, la esperanza que tenemos. Y también en Jeremías 29, versículo 11 y 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová.
pensamientos de paz y no del mal, pero daros al fin que esperas. Entonces yo invocaréis, vendréis, oréis a mí, y yo os voy a oír. Y ahí Dios está diciendo en Jeremías 29, versículo 11 y 12, y Dios está diciendo bien claro, Él tiene un plan por cada uno de nosotros para darles un futuro con esperanza, un futuro de gozo y de paz. Y eso tenemos que recordar y debemos avisar a otros de eso. Y que Él va a escucharnos y Él va a prestar atención a nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Él nos va a escuchar, nos va a prestar atención. Y de ahí debemos avisar a otros que hay alguien que quiere escuchar sus oraciones por cualquier necesidad. Ahí en versículo 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ahí fueron, convocaron todos los ancianos de Israel para avisarles, como Aarón dijo en versículo 30, habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Y también Moisés hizo las señales, los milagros, mostrando el poder de Dios, explicando la promesa de Dios, presentando la palabra de Dios. Así Aarón y Moisés hicieron delante de los ancianos y de ahí compartiendo a los demás de Israel. ¿Y cómo respondieron la gente? Creyeron y el pueblo creyó. Oyendo que Jehová había visto a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se inclinaron, adoraron. Ellos adoraron a Dios, inclinaron delante de Dios, porque escucharon el mensaje verdadero, escucharon de la esperanza que estaba ahí para ellos, escucharon que hay un Dios que quería salvarles, librarles, y ellos confiaron en Él, creyeron en Él, los israelitas. Y eso tenemos que entender. Eso, hermanos, quiero terminar con este pensamiento. Muchas veces cuando escuchamos algo así, qué lindo, pero ¿por qué respondió Israel? Porque ellos escucharon, los israelitas escucharon de un Dios que le quería, que un Dios que preocupaba por sus necesidades. Y muchas veces queremos hablar a personas de Cristo, pero nunca decimos, animamos para confiar en Dios. Solamente decimos, hay que creer, hay que creer. Sí, pero hay que mostrarle el cariño de Dios, compasión. Si no ven la compasión de Dios en nosotros, nunca va a aceptar el mensaje. Ellos nos van a creer, nuestro mensaje nos va a aceptar cuando vean la compasión de Cristo, cuando vean el amor de Dios en nosotros. Y eso, de ahí van a creer. Algunas personas están esperando ver si alguien le quiere, si alguien va a mostrarle compasión. De ahí va a responder como los de Israel respondieron a Moisés, respondieron a la palabra de Dios. Hermanos, así tenemos que hacer. Aquí Moisés se presentó el mensaje y creyeron los israelitas, el pueblo, como dice el versículo 21, creyó, oyendo que Jehová había visto a los hijos de Israel y habían visto su aflicción. Ha visitado, Dios entendió su necesidad y ellos respondieron. Hermanos, tenemos que presentar el mensaje también. Y ahí otra semana vamos a entrar en capítulo 5 y ahí al primer encuentro con el faraón. Pero aquí se nota cuando presenta el mensaje de Dios claro, cuando muestra compasión, la gente va a responder. Y aquí respondió al mensaje. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Ayúdanos a presentar tu mensaje a los que necesitan escucharlo. Ayúdanos a ser guiados por ti. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Danos la fuerza para seguir adelante. Gracias por tu amor y tu presencia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. El domingo vamos a tener servicio aquí en la iglesia. Por favor, venga si puedas. Y si no, vamos a intentar ponerlo por el internet. Dios les bendiga. Hasta el domingo.